Esto es Pórtense Bien, una admonición, un llamado a la conciencia cívica de la población, así de buenas maneras, con mucha educación, como es nuestro estilo, ¿no? Bueno, no, cuando empezamos el programa, la referencia ineludible fue, bueno, esta celebración del 1 de mayo en un contexto en donde los trabajadores no están muy bien que digamos porque hay mucha inflación en Argentina fundamentalmente, cosa que erosiona, como sabemos todos, el salario de cualquiera, y particularmente de los así llamados trabajadores. En Argentina esa larga tradición de llamar trabajadores a los que uno identifica como perteneciente al sector fabril, a los peones rurales, a la gente que labura en el comercio, esta concepción tan peronista que tenemos de la figura del trabajador. Y, y esta erosión de los salarios no es nueva en la Argentina, ha habido ciclos de inflación muy fuerte, más fuerte que los de ahora también. Hubo hiperinflación, por lo menos en dos oportunidades muy marcadas en la República Argentina. Y bueno, vamos a hablar nosotros ahora con quien fuera secretario de Comercio en gobierno del kirchnerismo, Guillermo Moreno. Buen día, Guillermo, encantado. Rubén Boggi le habla y estoy con Claude Staikos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Claudia? Bueno, yo fui secretario de Comercio de un gobierno peronista, ¿no? Usted no se olvide hace la diferenciación, muy bien. No, pero usted no se olvide que Kirchner decía, nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio. Y yo no creo que esa sea su vocación. No, para nada. Entonces, no le quiero bajar el precio a nadie, que ya salvo a los precios del supermercado. Ahí sí. No, ese está muy bien. Entonces, imagínese que nadie puede hablar de la doctrina kirchnerista, ni de las 20 verdades kirchneristas. No habla de la doctrina peronista, de los principios y valores que conforman esa doctrina en la medida en que se articulan esos principios y valores. En fin, el kirchnerismo como conceptualización para que busquemos los destinos de la patria no existe. En todo caso será dentro del movimiento peronista un sesgo que tuvo una determinada corriente, pero bueno, no vamos a identificar a las grandes líneas de la patria por las corrientes internas del movimiento peronista. Hablamos del movimiento peronista. Guillermo, buen día. ¿Se utiliza la ideología, lo partidario para ganar elecciones y después en el gobierno se aplican políticas según la conveniencia y la coyuntura? Digo porque la realidad es que hoy gobierna el mismo sector político que cuando usted era secretario de Comercio. Sin embargo, el gobierno y las aplicaciones de las políticas son totalmente distintas. Su pregunta es de una profundidad meridiana. Primero quiero saber si me equivoqué. ¿Usted es Claudio? Claude. Sí. Claude. Bueno, Sí. ¿Hay En un francés. hombre y una mujer o dos hombres? Porque tengo un desorden cuando... Dos hombres. Creemos ser dos hombres al menos. No, porque yo escuché... Sí, eso está claro. Nos autopercibimos como hombres. Bueno, ese como para nosotros los peronistas la única verdad es la realidad. Sí. No, pido disculpas porque escuché Claudia y después mencioné Claudia y ahora vi que era otro tono de voz y dije, bueno, no es Claudia, es Claudia, digamos, ¿no? Bien. Y disculpas. No hay ningún problema. Cuando me lo presentaron. Mire, su pregunta es extremadamente profunda y merece una contestación adecuada a la pregunta. Esto está en estricta relación, la respuesta, a la vinculación y el diálogo que se da entre la política y esta disciplina, en este caso, no porque sea relevante por siempre, sino que en este caso es relevante
por la pregunta que usted hizo, que es la economía. ¿Cómo es el diálogo entre la política y la economía? ¿Y cómo se construye el proyecto? Porque usted habló de ideología, que finalmente nosotros hablamos de principios y valores, hablamos que esos principios y valores fundantes de la sociedad, fundantes de la humanidad, el amor, la justicia, la lealtad, el valor, no son muchos los principios y valores que son verdaderos por la propia definición. No vamos a discutir la importancia del amor, ¿está bien? Entonces, hay principios que son fundantes, a partir de ahí se articulan en una doctrina, y después con cada una de las especificidades que tienen que ver con la administración de las cosas públicas, atendiendo al bien común, la educación, la salud, la justicia, la defensa y la economía. Como estamos hablando de economía, y la pregunta está directamente relacionada a la economía, no me dice usted, mire, usted participó de un gobierno que hizo tal política de seguridad y ahora hace otra. Mire, qué barbaridad, esto no tiene nada que ver. Me lo dice, mire, hace centro en la economía. Y hace centro en la economía porque es ahí donde usted está poniendo el eje de esta diferenciación. ¿Cómo será ese diálogo? Y será en el marco de la doctrina. Y será en el marco de esos principios y valores. Por eso la doctrina es tan importante. Imagínense que cuando le preguntaron a Alberto Fernández cuál era la doctrina de este gobierno, dijo ninguna, porque somos un gobierno de coalición. También dijo que no había plan económico. Imagínense, eso ya sería de orden inferior al que estoy diciendo. En el esquema que estamos hablando, de principios y valores, articulado a la doctrina, y después los hechos específicos, en este caso el plan económico, lo que usted está diciendo es de orden inferior a la doctrina. La doctrina es lo que permite el diálogo funcional, armonioso, entre la doctrina y las disciplinas, en este caso la economía, entre el político y el economista. El vínculo es la doctrina. Por eso es tan importante la doctrina. Por eso esa barbaridad de Alberto Fernández. Una barbaridad de orden superior. Entonces, ¿cuál es el diálogo del político Alberto Fernández con derecho económico? Ninguno. El que le parece que a él, su sano juicio, puede funcionar. Claro, en realidad esto es más o menos así. Porque Alberto Fernández lo que no tiene en su cabeza es la doctrina peronista. Tiene otra doctrina, que es la socialdemócrata. ¿Cuál es el diálogo de Alberto, socialdemócrata, con la economía actual, su equipo económico? En el marco de su doctrina, ¿cuál es? La socialdemócrata. Por eso a usted le parece tan disparatado este gobierno con el anterior. Porque este gobierno no tiene nada de peronista, pero sin embargo usted dice, pero sí es peronista, porque ganó. Claro, acá es el diálogo profundo. Y por eso uno dice, mirá Cristina, o mire Cristina, usted sabe que Alberto Fernández es socialdemócrata, porque lo conoce igual que yo. Entonces, cuando usted comete tamaño error, sabe que este muchacho va a tomar decisiones en función de su marco conceptual. Y estas son. No es que este Alberto Fernández, entre comillas, lo estoy diciendo porque no es una palabra que yo utilizo, traicione el ideario peronista. Él no es peronista. Entonces, lo que está haciendo es coherente con lo que él piensa. El problema, en todo caso, es la decisión tomada para la máxima magistratura de la nación. Y ahí por eso el error es mayúsculo y tiene que pedir perdón. Bueno, no solo tomar decisiones políticas, que ya las transitaremos, sino pedir humildemente perdón. Sí, pero ahí le hago una interrupción, Guillermo. Vamos a partir de la base que estamos de acuerdo en el planteo de la fuente, ¿no? De la doctrina como fuente, digamos, de base, y a partir de ahí empezar a edificar la ideología, el discurso, el gobierno y bueno, y de todo lo que queramos desarrollar y debatir. Pero también usted habla de tremendo error
pero ¿quién es el responsable de ese error? Porque un error de de tanta importancia, que implica el error en la elección de un conductor que no concuerda con las ideas, con la ideología, con la doctrina, que es base para la puesta en marcha de un gobierno, para la ejecución de un plan de gobierno, hay un responsable, alguien lo eligió. Por eso dije que, bueno, quizás no fui claro, dije que Cristina tiene que pedir perdón. Ah, Cristina tiene que pedir perdón, bien. Claro, por eso tiene que pedir perdón el que lo eligió, eso dije. El tamaño error cometido de Cristina. No hay ninguna duda, pero mire, este gobierno es un gobierno que fracasó. La opción que queda es si nos resta tiempo para un exitoso gobierno peronista que nos ponga competitivo en la elección del 2023. Si no, la elección del 2023 ya está perdida. No hace falta ver las encuestas ni escuchar a los analistas políticos, uno lo ve en la calle, porque los sectores humildes y los trabajadores le dieron la espalda al peronismo. Por eso perdiste la elección de medio término. Ni Macri perdió la elección de medio término. Macri la ganó allá en el 17. En octubre del 17 Macri la ganó. De hecho ganaron en la provincia de Buenos Aires, le ganaron a Cristina. Ahora este gobierno perdió las de medio turno, sin todavía implementarse el acuerdo con el fondo. Imagínense que llega el 2023 con 1 año y medio o más de implementación del acuerdo con el fondo. Imagínense lo que va a ser esto. Entonces, ¿estamos a tiempo de revertir esta situación? Sí, cambia el gobierno. ¿Cómo cambia un gobierno? Y bueno, hay que cambiar dentro de la ley del orden, no hay otra alternativa. Nadie está planteando por fuera de la ley del orden. ¿Cuál sería el cambio? Dentro de la ley del orden, ¿cuál sería el cambio según Guillermo Moreno? Sí, la ley de acefalía. Hay que aplicar la ley de acefalía y para eso se tienen que dar los extremos, que es la renuncia de Alberto y de Cristina. Ahora, estábamos en un hecho más profundo que la renuncia, estábamos en pedir perdón. O sea, el pedir perdón de Cristina es mucho más profundo que la renuncia, aunque parezca que no, porque es un humilde pedido de perdón en función del error cometido de ella con ella misma. El perdón te lo acepta el otro, pero te lo das a vos mismo por el error cometido. Y yo creo que el pueblo, en su inmensa misericordia, va a perdonar. El pueblo argentino es muy misericordioso, pero tienen que arrancar con un esquema inicial que es el pedido de perdón. Esto, por ese error cometido, porque esa decisión en soledad, irresponsable, innecesaria, nadie la había pedido. No es sólido tomar una tamaña decisión como es en soledad, no está construida así la sociedad. Usted sabe que el pedido de perdón desencadenaría la ruptura del acuerdo, de la coalición de gobierno, y ¿cuáles serían los pasos? En el caso del pedido de perdón, ¿cómo se desencadena todo esto? Bueno, pero por eso dije, mire, estamos hablando en dos planos distintos. En el hecho político ya lo contesté, dije la ley de acefalía, la renuncia de ambos. Renuncia y asamblea legislativa para elegir claro, sí, un nuevo presidente que yo creo que es un gobernador veterano, peronista, que haya atravesado el 89, que haya atravesado el 2001 y que esté en condiciones, con todo el peronismo detrás, desde Pichetto hasta Moreno, no porque sean funcionarios, sino porque estén respaldando, lleguemos al 2023 de una manera competitiva, entre otras cosas renegociando con el Fondo Monetario Internacional, saliendo de este acuerdo que fue muy mal realizado, porque no queda claro quién pone la plata para pagar la deuda que hay que pagar, y entonces armando un esquema económico donde quede claro quién pone la plata, y eso en un esquema peronista va a quedar muy claro que no van a ser los trabajadores. Dos consultas, ayude un poquito a estos conductores y a la audiencia. ¿Quién es el gobernador que hace referencia? No, yo doy las características. No, ¿sabe qué pasa? La política no se hace diciendo nombres, se hace diciendo proyectos. Bien. Usted hizo toda una introducción a la política, a la pregunta, de una profundidad enorme. Las dos, usted hizo una introducción y después su colega hizo una pregunta enorme.
y después quiere terminar en un nombre. No. Hace una pregunta como peronista y termina como radical. Es un bárbaro. Escúcheme, Guillermo. ¿Dónde queda en todo este esquema el tercer sector que aportó para que este gobierno exista, que es el masismo o el sector que lidera Sergio Massa? Bueno, no sé, usted póngalo donde quiere, qué sé yo. No, ¿usted dónde lo pone? ¿Usted dónde lo ¿Qué es pone? el masismo? En el marco de lo que estamos hablando, si yo le digo que no existió el kirchnerismo, usted me quiere hablar del masismo, no sé ni lo que es eso, ¿qué es el masismo? No le asigna ninguna importancia. Ninguna a usted. importancia. Pero, muchacho, en el plano de lo que estamos hablando, yo le retruco humildemente que no existió el kirchnerismo ni existe, porque no existe la doctrina kirchnerista, no existe la 20 verdades, no existe esa cosmovisión. En todo caso, era un sesgo dentro del movimiento peronista. ¿Usted lo que llama masismo es otro sesgo dentro del movimiento peronista o dónde lo pone? La verdad que no sé dónde ubicarlo Bueno, bien. entonces, ¿qué importancia tiene? Si no sabe ni dónde ubicarlo, ¿qué importancia puede tener? Bueno, es su opinión, Guillermo. De todas maneras, Cristina... Pero claro que es mi opinión, si soy yo el que está hablando. No, pero escúcheme, referentes importantes del movimiento peronista, lo es nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, se muestra y se sienta en actos públicos al lado de Sergio Massa, y esa escena no es inocente, Guillermo. Esa escena, Pero es que, hay todo un mensaje atrás de eso. Pero usted que... Por eso, ¿a dónde bajamos ahora? ¿Al nivel de las personas? ¿Salimos del nivel de la doctrina? No. Salimos... El gobierno está compuesto por personas. El gobierno está compuesto por personas y son las personas las que realizan los actos que de alguna manera... Esa es su visión. Como hizo la pregunta usted, si no revisémosla después, con tiempo, en otro momento, no tiene nada que ver con lo que está diciendo ahora. Porque empezó hablando de la doctrina, empezó hablando de hechos fundacionales. Y esa fue la introducción de la nota. Sí. Y la primera pregunta tuvo que ver con una profundidad teológica, filosófica. Por eso dije que es de una... Ahora, si usted hubiese hecho una pregunta sobre la persona, yo contestaba tranquilo. Ahora, ¿cómo se lleva? Porque son dos planos absolutamente distintos. Se entiende. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. Uno es entender los procesos como procesos en el marco geopolítico y lo que pasa con las fuerzas de la producción en la Argentina y cómo se van alineando, y otro entender la historia y la política de los hombres. Bueno, hombre o mujer en este caso. Bueno, son dos planos totalmente distintos. Yo me enganché con el primer plano. ¿Cómo se lleva esa de doctrina? razonar en el primer plano, pasamos a los hombres y usted me habla del masismo. Yo no sé ni lo que es el masismo. Ahora, si usted me pregunta por Massa, le digo, mire, es un dirigente joven. Es un dirigente joven, no es el dirigente para esta etapa, que el que agarre esta etapa va a quedar piel y hueso. Volvamos al plano entonces de la doctrina y sus... Sí. ¿Cómo se lleva la doctrina peronista con estos alineamientos internacionales que ha marcado el gobierno de una manera un tanto errática últimamente? Rusia, China, y acaba Cristina de recibir a la referente militar más importante de Estados Unidos, que se permitió hablar pestes de Rusia y de China. ¿Cómo se lleva la doctrina con eso? Bueno, es que la doctrina no está en el gobierno. Precisamente le dije que es un gobierno socialdemócrata. Por eso, ¿y cómo se lleva la doctrina que en todo caso, que no está en el gobierno con estas muestras de política concreta del gobierno? Horrible. El gobierno no sabe ni para dónde va en términos internacionales, de la misma manera que no lo sabía Macri, porque no tiene una clara lectura del mundo. Se terminó la globalización surgida de la caída del muro de Berlín. En eso estamos de acuerdo, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La semana pasada lo dijo Christine Lagarde, por si quedaba alguna duda, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Dijo, la desglobalización tal cual lo conocimos se muere. Y es cierto. Y surge un nuevo orden internacional con dos claros ganadores, que son Estados Unidos y Rusia. Y humildemente creo dos claros perdedores. No perdedores, obviamente, de ser viejos ganadores son nuevos perdedores, que son
centralmente Alemania y China. Claro, esto tenemos un lío. Tenemos un lío que lo tenemos que debatir. El peronismo está en ese debate. Si usted lee hoy un artículo de un funcionario que siempre estuvo en los gobiernos peronistas, estuvo con Menem también, que es Guadagni, dice, no, acá el futuro es China. Bueno, este debate, hoy salió este artículo sobre China, diciendo que China es más grande que Estados Unidos, esto lo ve usted hoy. Y yo por el contrario digo, mire, que la primera medianera pasa por Europa. Y esto es lo que lamentablemente se está discutiendo, como siempre hacen los elefantes, nunca se pelean en su territorio, se pelean en territorio ajeno. Entonces la definición de la medianera entre Rusia y Estados Unidos se define por Ucrania. Esto está definiendo Europa. Y usted va a ver la reconfiguración de Ucrania. La clase política ucraniana estuvo a la altura de las circunstancias y evidentemente no. Está pagando las consecuencias, Bueno, muy bien. La segunda medianera es en el Mar de China. Esa tiene un impacto muy importante sobre la Argentina. Porque, ¿cómo va a ser la confrontación con China? ¿Va a ser militar como en Ucrania? ¿O va a ser de aproximación indirecta vía energía y vía alimentos? Estados Unidos le va a hacer a China lo que oportunamente le hizo a la URSS, a la Unión Soviética, del embargo cerealero. Quizá ustedes son muy jóvenes, pero si lo leen se van a acordar. Reagan le hizo un embargo cerealero allá en los 80 a la URSS. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y si se repite esto, ¿dónde ponemos la soja que sale de la zona núcleo de la papa húmeda? ¿Y a dónde va a estar el precio? Por eso la visión del mundo es una visión que, si no es correcta, lleva al portaaviones argentino a un lugar que no existe. Ahora, esto está en el debate hoy. Yo, por radio, en esta nota le estoy dando mi visión. Y en este mismo momento usted abre el diario Clarín y hay una nota de Guadagni que dice absolutamente lo contrario. Bueno, está bien que lo debatamos. Es muy rico esto en el debate público. Porque seguramente en un debate público es que vamos avanzando cada uno hacia la verdad, construyendo la verdad. Que no fue lo que hizo Cristina cuando eligió a Alberto, por eso tienen que pedir perdón. Y fíjese usted que es irrelevante hablar de masa. Cuando usted habló del masismo, ¿usted piensa que eso que usted llamó masismo tiene alguna visión sobre esto que estamos discutiendo? Nada. Por eso cuando uno analiza la política, la historia, la geopolítica, desde los procesos, los hombres tienen una, y sobre todo este tipo de hombres, pues si uno habla de Perón, bueno, estamos en otra cosa, habla de San Martín, habla de Rosa, pero de hablar de sesgos dentro de la causa, bueno, son sesgos dentro de la causa, no tienen mayor trascendencia para el pueblo y para la historia. Hoy están y mañana no, porque son esos sesgos que están basados en determinados hombres. Ahora, hay otro que puede decir, no, mire, para mí los determinantes son los hombres. Lo que usted dice son todas teorías, pero en la práctica lo que firman los decretos son los hombres. Bueno, perfecto, tiene también parte de la razón, y entonces la conversación, en vez de dejarla en este plano, vamos a los planos de las características psicológicas y demás de la persona. Bueno, listo, también puede ser, pero como habíamos arrancado la conversación en este plano, me pareció interesante seguirla en este plano. Yo le voy a decir algo, Guillermo. La verdad que yo admiro su capacidad de discutir, y lo seguía de cuando estaba el gobierno. La verdad tenía unas discusiones, unas batallas mediáticas que eran muy muy interesantes, así que hoy estar hablando con usted es muy muy interesante, pero tampoco nos manipule, porque nosotros no es que no entendemos lo que usted está diciendo, pero bueno, la entrevista va pasando por distintos lugares, y vamos a las personas, volvemos a la doctrina, vamos al gobierno, vamos al partido. No manipulo, no, eso no se llama manipular. Si no, usted me manipularía a mí. ¿Ah, sí? Claro, entonces... Bueno, si puedo manipular a Guillermo Moreno, es como ya me pongo una cucarda importante. No, pero por eso le digo, no es manipular. ¿En qué plano llevamos el debate? Yo no tengo problema en llevarlo en cualquiera de los dos planos. Lo que me pareció un hallazgo, que es poco común, es en el plano donde lo pusieron ustedes. Por eso dije y valoré la introducción y la primera pregunta. Sí. Dije, mire, es una pregunta de una envergadura enorme, y empecé a hablar del diálogo de la política y la economía. Sí. Bueno, y después termina, y lo demás básicamente va porque
en el marco del ejercicio del periodismo, la investigación, las fuentes que nosotros consultamos, hay vertientes de opinión muy parecidas a la suya, pero que no van hacia la Asamblea Legislativa, sino que van hacia apuntando hacia Massa como una persona que en definitiva también está en la cadena de sucesión de mando. Entonces esa era la pregunta. Hacia ahí apuntábamos. Hacia ahí apuntábamos. Él no está. No, ese es un error. Él no está en la cadena de sucesión de mando. Está en la cadena de sucesión de mando en horas o días. Después la Asamblea Legislativa elige el presidente que termina el mandato. No, el presidente provisional del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados lo que hace es convocar a la Asamblea Legislativa. Mientras tanto ejerce la presidencia, pero tiene un plazo muy acotado, que si él la convoca de un día para otro, el presidente un día. Porque inmediatamente la Asamblea elige el presidente que termina el mandato. ¿Está bien? O sea que cuando se habla de las sucesiones en este marco, no es que Massa puede terminar siendo presidente, salvo que lo elija la Asamblea Legislativa. Claro, bueno, sí, de eso pero eso no sería porque está en la línea de sucesión. ¿Y no tiene miedo que esta situación, que sería absolutamente revulsiva de la tranquilidad, entre comillas, institucional que hemos tenido desde el 2001 para acá, alborote todavía más la economía y haga un daño mayor al que ha hecho al pueblo argentino? Mire, esto termina, lo que usted está diciendo también es muy profundo. Esto termina con el peronismo, entre comillas, que no lo es, pero así está identificado, porque usted la pregunta dijo este gobierno peronista varias veces, a pesar que dijimos que es socialdemócrata, pierde por más de 20 puntos de diferencia. Y los sectores humildes de la patria se quedan sin representación. Casi que la Argentina se va a parecer a Brasil, con un 30% ya sí de pobreza estructural, no circunstancial como ahora. Ahora usted tiene un 50% de pobreza circunstancial. Si se hace bien las cosas, como se demostró en la década ganada, rápidamente se va terminando con la pobreza. Ahora, en Brasil no, pasan los gobiernos, y desde que Brasil es Brasil, usted tiene un 40% de pobres estructurales. Bueno, muy bien. La Argentina va para ahí con el próximo gobierno, que sería el de Cambiemos. ¿A usted ve algo peor que eso? ¿Por qué no quiere cambiar ese futuro? Porque aparte la ley de acefalía es constitucional. Yo no sé por qué usted dice que se perturba el orden institucional. El orden institucional se perturba con un golpe de Estado. No, la relativa tranquilidad que hemos tenido pero ¿cómo relativa tranquilidad? Tenemos 50% de pobres. No, pero en referenciarnos institucionalmente, el presidente, está la vicepresidente, están todos los... Pero amigo, no es por el hecho en sí. Hecho es en tanto y en cuanto de resultado. Sino la propia Constitución, en su esquema, permite que haya una ley de acefalía que es perfectamente constitucional. Si no, ¿para qué está la ley de acefalía? Sí, lo admitimos plenamente. Guillermo, lo saco un poco del plano oficialista. Es muy interesante saber su opinión sobre la oposición en general, cómo la ve usted, porque la realidad es que el gobierno está haciendo las cosas mal y corre riesgo de no ser reelegido, o la opción de gobierno, el sector ser reelegido por las políticas que están aplicando. Pero también la oposición tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo ve usted esto? No corre el riesgo el gobierno. Ya está, fracasó, se terminó. En todo caso, está en un... Bueno, pero ya está haciendo futurología usted. No demos por hecho cosas que forman parte del futuro. Pero, eso es la pero amigo, eso es la política. Lo otro es historia. Por eso. No entiendo, si estamos teniendo una conversación política, si usted, no sobre historia. Por eso, ¿cómo lo ve usted? Pero, discúlpeme, ¿qué es la política para usted? ¿Manejar el presente o el futuro? No, es manejar el presente, el futuro, teniendo en cuenta el pasado. En Argentina la política, en Argentina la política es manejar el pasado, Guillermo. No, bueno, entonces si la política es manejar el pasado, hay una horrible definición del pasado, de la política, porque el pasado es para los historiadores. Y el presente es para ustedes, los periodistas. El futuro es para la política. Que usted me diga que tiene que hacer una prognosis
en función de un diagnóstico, no hay ninguna duda. El diagnóstico es el pasado, lo hace hoy en función del presente para el futuro. Cuando usted construye una propuesta política, lo que para usted es una incerteza, para la política es una certeza. Entonces, cuando yo le digo a usted, mire, esto está terminado y este gobierno perdió, en función de eso hago mi prognosis y el análisis político. Cuando usted dice, hay muchas posibilidades de que este gobierno pierda. Bueno, también eso. Yo le dije que no hay muchas posibilidades, que está terminado. Dije que va a perder por 15, 20 puntos. Bueno, pero para que pierda por 15, 20 puntos se tiene que dar una configuración de candidatos, una configuración electoral que todavía no sucedió. Y esa es la pregunta. ¿Cómo ve usted el armado opositor? Y le voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué opina usted del fenómeno Milei? Mire, lo de Milei es un muchacho que está enamorado del amor. Hay una disociación entre su madurez biológica, que es correcta, está bien, adecuada a su edad, y su madurez académica. Él entendió un modelo que es el modelo austríaco, lo discute, lo reflexiona, tomó sus clases de matemática para profundizar en su conocimiento, algo de filosofía, algo de ética, algo de moral, que son los elementos ordenadores del modelo austríaco. Yo empecé diciendo, la doctrina justicialista, los elementos ordenadores son los principios y valores. Hablé del amor, hablé de la justicia, hablé del valor. ¿Cuáles son los elementos ordenadores de Milei? La competencia y el individualismo. El descreer el bien común. Cuando el concepto de bien común se le borra de la cabeza por el modelo austríaco, tiene que volver a estudiar, porque por el otro lado es católico. Y para nosotros los católicos el bien común es un elemento clave de nuestra acción en la comunidad. Bueno, ahí él empieza a estudiar y se enamora de ese modelo. Pero es como todo lo que pasa en la vida, por eso digo, a los 12, 14 años, cuando vos tenés tu primera novia, no estás enamorado de ella, estás enamorado del amor. Después viene una etapa donde contigo pan y cebolla, que es entre los 18, 22, 23 años, y después viene la vida. Bueno, él todavía está en la edad del pavo, con todo cariño se lo digo a él, lo digo públicamente porque se lo digo a él, pero yo lo valoro, me parece bien. Más, creo que cuando madure y evolucione, lo tenemos que recibir en el movimiento peronista, que tiene todas las condiciones para transformarse en un gran peronista. Pero todavía tiene que madurar conceptualmente. Esa es la parte de la pregunta, digamos que es de las dos preguntas que usted me hizo. ¿Sobre el armado opositor? Bueno, el del armado opositor está claro, vinculado a lo que venimos conversando, que es la economía, que hay un poderoso espacio económico que hoy preside Melconian, basado en la Fundación Mediterránea, que está repitiendo un camino exitoso que se hicieron, exitoso para ellos, con Cavallo, que es armar un plan económico para el próximo gobierno, cualquiera sea él. Esto es lo interesante, cuando Melconian dice, yo estoy haciendo un plan económico, y el gobierno, eso no importa, el que venga. Bueno, está claro para quién está haciendo el plan económico, está claro que va a ser un plan económico muy importante y con mucho respaldo, que a su vez, producto del fracaso de Alberto Fernández, si no damos vuelta a las circunstancias, y se puede aplicar la ley de cefalía, el futuro está cantado y van a tener las mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, porque no solo ganaron en el 17, sino que van a ganar mucho mejor, no solo ganaron en el 21, sino que van a ganar mucho mejor en el 23. Entonces, esto les va a dar no solo la legitimidad de los votos, sino la legalidad de las manos de las cámaras, para generar todas las transformaciones desde el punto de vista legal que quizás ni las dictaduras pudieron hacer, que es terminar con el peronismo. Por eso lo que está en juego acá no es un tema menor, y yo no tengo ningún empacho en decir, mire, yo quiero que se den los extremos para que se cumpla la ley de cefalía, a ver si podemos dar vuelta a esta historia. Si no podemos dar vuelta a esta historia, empecé intentándolo. Ahora acá el futuro está cantado, no es hacer futurología, es hacer política, porque para eso está la política. Para diseñar el futuro está la política.
Y en ese de diseñar el futuro el hombre interactúa porque si viene el mal, la obligación del cristiano es trabajar por el bien. Es una obligación, es un mandato de Dios. Si viene el mal, la obligación es trabajar por el bien. Por eso era tan interesante la conversación al inicio, no que ahora no lo sea, pero por eso me encantó y me enganché. Porque cuando uno tipifica el mal, la obligación para no pecar de omisión es trabajar por el bien, que es lo que estuvimos haciendo en este programa. Más, si ustedes quedan convencidos que hay que trabajar por el bien y viene el mal, no tienen otra alternativa que trabajar por la ley de acefalía. Ahí el periodista me va a decir, me está manipulando, pero no, trabajar por la ley de acefalía o explicarle al Moreno otra alternativa para que no lleguen más. Si encuentran otra alternativa que no sea la ley de acefalía para que no se imponga el mal, entonces yo gustoso me sumo a ello, pero me la tienen que encontrar. Yo hasta ahora no la encontré. Bueno, ha sido realmente muy interesante, Guillermo. Le damos las gracias por haber charlado de esta manera con nosotros. Y bueno, cuando venga por Neuquén, Cuando veremos, venga por Neuquén, trataremos de entonces vernos. ¿eh? Sí, trataremos de verlo, de charlar, y hasta que yo vaya a Neuquén, trabajen por el bien, con la metodología que ustedes consideren. Si encuentran una propuesta mejor a esta que estamos diciendo, me la cuentan. Bueno, Yo me sumo. bueno. Pero si no, después de una sesuda reflexión de parte de ustedes, los invito a trabajar por el bien. Y eso significa cambiar un futuro en donde se va a imponer el mal. Les agradezco mucho su tiempo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Guillermo. Estamos en contacto. Gracias. Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, fue de la República Argentina, peronista y muy interesante la charla. Y bueno, dice que lo que hay que hacer directamente es que renuncie Alberto, que renuncie Cristina, o sea, que renuncie el gobierno y que Asamblea Legislativa, que se haga un gobernador. ¿Quién es el gobernador que hacía referencia? Hay que investigar, que las cámaras de diputados y senadores en la Asamblea Legislativa elijan un nuevo presidente hasta las elecciones del 2023. Eso para salvar, entendí yo, la versión de país que quiere el peronismo. Sí, tener alguna chance en el 2023, si no lo da ya por perdido, incluso por 20 puntos. Dice. Bueno, estamos con móvil desde el Chocón, con Paz Gómez. Adelante, Paz. Hola, Claude, Rubén, ¿cómo les va? Bueno, acá ya desde el casco histórico hay unas aproximadamente 300 personas moviéndose, entrando en calor porque el frío acá se está sintiendo, gente con guantes, bufanda, y me encuentro con el ministro de Turismo, Sandro Badilla, para que lo salude. ¿Qué tal, Sandro? Buen día. Hola. Hola, Sandro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día, Claudio, buen día, Rubén. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos ver cómo ve usted, cómo ve el ambiente ahí en el acto, el Chocón, cómo se perfila. Bueno, la verdad que es una verdadera fiesta. Ya la cancha aquí en el complejo La Huella está prácticamente llena y está llegando muchísimos compañeros y compañeras del interior de la provincia. El tránsito para llegar está bastante complicado, aquí se vive un clima de fiesta, de alegría. Estamos muy muy entusiasmados de poder reencontrarnos con compañeras y compañeros de toda la provincia del Neuquén. Más allá de la demostración de fuerza que significa un acto de estas características, ¿usted tiene conocimiento sobre cuáles van a ser los anuncios que se van a hacer en el acto? Bueno, en primer lugar es un reencuentro, ¿no? Y esto ya nos tiene muy motivados, ¿no? Creo que es una nueva etapa también de continuidad, pero también fundacional para el sector azul del movimiento popular neuquino, después de que hayamos tenido la responsabilidad de llevar adelante muchos años de gestión de gobierno, y bueno, se abre un periodo
electoral muy importante y el sector azul del Movimiento Popular Neuquino está listo, preparado, muy motivado, porque consideramos, bueno, que hola, ¿me escuchas? Sí, lo escuchamos perfecto. Perdón, pero aquí el ruido está alta la música, hay mucha gente, la verdad que es muy difícil de escuchar. No hay problema, lo escuchamos perfectamente, así que puede expresarse tranquilo. Bueno, la verdad que, como te decía, el clima que se vive es de mucha alegría, mucha algarabía. Es un momento muy importante para el sector azul del Movimiento Popular Neuquino y es una nueva etapa, así que estamos muy contentos. Se habla de Omar Gutiérrez, presidente del MPN, de Jorge Zapag, presidente de la convención. ¿Qué opina de eso usted? Bueno, me parece muy bien. Creo que hay coincidencia total en que Omar Gutiérrez tiene que seguir presidiendo el Movimiento Popular Neuquino, por lo menos esa es la posición del sector azul de nuestro partido. Y qué decir del doctor Jorge Zapag, ¿no? El fundador del espacio, un líder indiscutido, así que, bueno, sin lugar a dudas que si esa es la decisión y por lo menos es lo que se está diciendo y creo que todos lo compartimos, ¿no? Se va a confirmar hoy también la precandidatura, si bien ya está posicionada, se va a reconfirmar la candidatura de Marcos Comban como gobernador. El vicegobernador tiene que ser elegido por una cuestión de género o por una cuestión de capacidad, de idoneidad, de capacidad y de ganas, de compromiso. Bueno, tiene que tener todo eso que decís vos, pero ya lo ha manifestado nuestro presidente, lo ha dicho también Marcos, de que bueno, una mujer lo va a acompañar en la fórmula, así que bueno, hay que esperar. Hay muchos compañeros y compañeras que reúnen todas las condiciones para acompañar en un lugar tan importante como la candidatura a vicegobernador por nuestro sector. Acá estoy viendo fotos que me llegan y veo que hay fotos con el nombre, bueno, del nombre de todas las agrupaciones, líderes, pero veo 2 o 3 carteles que dicen el nombre de Ana Pechén. Bueno, sin lugar a dudas que también es una de las posibilidades, ¿no? Quien va a discutir la trayectoria de la compañera Ana Pechén, todo su recorrido que tiene no solo en el ámbito político, dentro de nuestro sector, como vicegobernadora durante 8 años acompañando al doctor Zapag, también toda su trayectoria en el ámbito académico, es discutido eso y es una de las grandes posibilidades que hay que esperar un poco. Rubén. Sandro, Rubén Bollis le habla. ¿Cómo le va, Rubén? Buen día. Buen día. En esta etapa que va a revitalizarse la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino, ¿cómo considera usted el contexto nacional, que está bastante complicado? Bueno, sí, una vez más un contexto nacional complicado, ¿no? En el ámbito provincial no caben dudas de que el Movimiento Popular Neuquino sigue ocupando el centro de la escena política, ¿no? Por más que vengan dirigentes de distintos espacios políticos nacionales por ahí a decirnos qué tenemos que hacer, yo creo que tienen que venir a Neuquén, tienen que tomar nota y tienen que aprender de lo que el Movimiento Popular Neuquino ha construido durante todos estos años. Muy bien, Sandro, muchas gracias. Gracias, Sandro. Por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, Paz, seguimos nosotros aquí hablando y esperamos cualquier otra comunicación que haya. Bueno, la gente en el Chocón, ahí tenemos algunas imágenes para los que están viéndonos por televisión. Por supuesto que va a ser una... Bueno, creo que es bastante inédito de los últimos años esto que se organizó, ¿no? Así, tomar por asalto, entre comillas, una localidad, llenarla de militantes, de gente, de dirigentes y protagonizar un acto político. En este contexto de país, bueno, es llamativo, porque no está ocurriendo esto
en otros distritos, ni tampoco a nivel nacional. Es decir, que un partido político produzca un hecho político masivo de esta magnitud, bueno, hace mucho que no se ve. Indudablemente, bueno, el MPN siempre se caracteriza por la originalidad, ¿no? De su logística, de su movimiento, de la conducción, de las fuertes discusiones que se dan en el marco del partido, pero una vez que esas discusiones son saldadas, todos se encolumnan atrás de un candidato, atrás de un proyecto, de un plan, y bueno, y obtienen los resultados que viene obteniendo de manera histórica, con altibajos, ¿no? Porque la realidad es que la política cambia, la gente también concibe la política de distinta manera con el transcurso del tiempo, los partidos han perdido mucho poder, y la gente elige más candidatos. El MPN tiene la capacidad de hacer esa lectura y de ir acomodándose. No me saque del plano doctrinario, le pido. Claudia. Claudia. Bueno, estuvo muy divertida la charla con Guillermo Moreno y además tiró unos títulos impresionantes. Tremendos títulos. Bueno, es la hora 11:20, vamos a cortar un poco porque hace mucho que venimos charlando y después seguimos con otro tema. Ya volvemos.